Hola, buenos días, tardes, noches. Hoy les hablaré sobre unos diversos temas de física y química. Empecemos. Enlace químico. El enlace significa unión. Un enlace químico es la unión de dos o más átomos con un solo fin: alcanzar la estabilidad, tratar de parecerse al gas noble más cercano. Para la mayoría de los elementos se trata de completar 8 electrones en su último nivel. Las fuerzas atractivas que mantienen juntos los elementos que conforman un compuesto se explican por la interacción de los electrones que ocupan los orbitales más exteriores de ellos, electrones de valencia. Cuando dos átomos se acercan, se ejercen varias fuerzas entre ellos. Algunas de estas fuerzas tratan de mantenerlos unidos, otras tienden a separarlos. En la mayoría de los átomos, con excepción de los gases nobles, las fuerzas atractivas son superiores a las repulsivas, y los átomos se acercan formando un enlace. Así podremos considerar al enlace químico como la fuerza que mantiene unidos a dos o más átomos dentro de una molécula. Todos los enlaces químicos resultan de la atracción simultánea de uno o más electrones por más de un núcleo. Existen tres tipos principales de enlaces químicos: enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Enlace iónico. Este enlace se produce cuando átomos de elementos metálicos se encuentran con átomos no metálicos. En este caso, los átomos del metal ceden electrones a los átomos del no metal, transformándose en iones positivos y negativos, respectivamente. Al formarse iones de carga opuesta, estos se atraen por fuerzas eléctricas intensas, quedando fuertemente unidos y dando lugar a un compuesto iónico. Estas fuerzas eléctricas las llamamos enlaces iónicos. Ejemplo: la sal común se forma cuando los átomos de gas cloro se ponen en contacto con los átomos del metal sodio. En la siguiente simulación interactiva están presentados los átomos de sodio y cloro con sus capas externas de electrones. Aproxima un átomo a otro. Enlace covalente. Los enlaces covalentes son las fuerzas que mantienen unidos entre sí los átomos no metálicos. Estos átomos tienen muchos electrones en su nivel más externo y tienen tendencia a ganar electrones más que a cederlos, para adquirir la estabilidad de la estructura electrónica de gas noble. Por tanto, los átomos no metálicos no pueden cederse electrones entre sí para formar iones de signo opuesto. En este caso, el enlace se forma al compartir un par de electrones entre los átomos 1, procedente de cada átomo. El par de electrones compartido es común a los dos átomos y los mantiene unidos de manera que ambos adquieren la estructura electrónica de gas noble. Se forman representados dos átomos de cloro con solo sus capas externas de electrones. Enlace metálico. Para explicar las propiedades características de los metales, se ha elaborado un modelo de enlace metálico conocido como modelo de la nube o mar de electrones. Los átomos de metales tienen pocos electrones en su última capa, por lo general 1, 2 o 3. Estos átomos pierden fácilmente esos electrones de valencia, y se convierten en iones positivos. Los iones positivos resultantes se ordenan en el espacio formando la red metálica. Los electrones de valencia desprendidos de los átomos forman una nube de electrones que puede desplazarse a través de la red. De este modo, todo el conjunto de los iones positivos del metal queda unido mediante la nube de electrones con carga negativa que los envuelve. ¿Qué es un compuesto químico? Los compuestos químicos son sustancias que están formadas por un mínimo de dos elementos que han reaccionado entre sí para dar otra sustancia diferente a los elementos iniciales. Al juntarlos se forma una reacción química que da lugar a otra sustancia diferente. Vamos a explicar esto mejor. Empecemos por definir lo que es un elemento. Es aquella materia que está formada por átomos
todos iguales. Por ejemplo, un trozo de hierro puro, al verlo al microscopio solo veremos átomos de hierro. Eso quiere decir que es una sustancia pura y además simple. O lo que es lo mismo, que el hierro es un elemento. Existen 144 elementos conocidos en el universo, agrupados en la tabla periódica de los elementos. Los compuestos químicos están formados por un mínimo de 2 elementos que han reaccionado entre sí para dar otra sustancia diferente a los elementos que tienen una reacción química que se puede conseguir con un reactor químico. Ojo, puede darse el caso que los 2 elementos no reaccionen en este caso. Si no hubieran reaccionado, formarían una mezcla homogénea o heterogénea y no un compuesto químico. Los compuestos químicos tienen una proporción fija, ya que si los elementos fueran los mismos pero cambiáramos la proporción de cada uno de ellos, el compuesto ya no sería el mismo, porque tendrían propiedades diferentes. Según lo dicho, los compuestos químicos tienen átomos agrupados de cada elemento, o lo que se llama moléculas. Por ejemplo, si hacemos que reaccionen 2 átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, obtendríamos un compuesto químico llamado agua, H2O. Configuración electrónica. La configuración electrónica de un átomo es el modo en que están distribuidos los electrones alrededor del núcleo de este átomo, es decir, cómo se reparten esos electrones entre los distintos niveles orbitales. La configuración electrónica de un átomo se obtiene siguiendo unas reglas. Primero, en cada órbita solo puede haber 2 electrones. Segundo, los electrones se van colocando en la corteza ocupando el orbital de menor energía que esté disponible. Tercero, cuando hay varios orbitales con la misma energía, 3 orbitales, por ejemplo, pueden entrar en ellos hasta 3 por 2, igual 6 electrones. Para recordar el orden de llenado de los orbitales se aplica el diagrama de Moerer, que puedes ver en la escena de la derecha. Debes seguir el orden de las flechas para ir añadiendo electrones. Isaac Newton fue un gran científico, de hecho es considerado por muchos como el mayor científico de la historia. Si bien la mayor parte de sus escritos tratan de religión y alquimia, su contribución en las matemáticas y la física es enorme. La primera ley, o ley de la inercia, viene a decir que si dejamos las cosas tranquilas no habrá ningún cambio en cómo se mueven. Es decir, si están quietas no empiezan a moverse, y si se mueven en línea recta a una velocidad determinada seguirían igual, sin cambio en la velocidad. Recordamos que la velocidad es lo que se llama vector, es decir, que si cambia la dirección en la que se mueve la cosa, aunque recorra las mismas distancias en el mismo tiempo, es un cambio de velocidad. No dejar las cosas tranquilas es aplicarles fuerza. La segunda ley, o ley de la fuerza, explica cómo varían las propiedades del cuerpo al aplicarle las fuerzas. Visto de otro modo, puede decirse que es la definición de fuerza. Existe una magnitud física que se llama momento, que es el producto de la masa del cuerpo por su velocidad. La variación en el tiempo del momento es la fuerza. Si suponemos que la masa no varía lo normal para nosotros, esta variación respecto al tiempo es únicamente la velocidad, y la variación de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración. Es por ello que en lugar de la fuerza es la variación del momento respecto al tiempo. Se dice que la fuerza es el producto de la masa por la aceleración. La tercera y última, o ley de la acción y reacción, es muy fácil de entender. Es la culpable de que cuanto más fuerte te des con algo, más duela. Al aplicar una fuerza a un cuerpo, el cuerpo aplica también una fuerza de igual magnitud en nosotros. Por ejemplo, al apoyarnos en el suelo, nosotros aplicamos una fuerza a nuestro peso, a este que a su vez aplica una fuerza igual que intensa pero en sentido opuesto. Recordemos que la fuerza es un vector en nosotros. Gracias.